Periodista español arremete con la diputada del partido Vamos, Claudia Ortiz, por la visita que hizo el encuentro en Oslo, en Noruega, sobre los derechos humanos. Pero también el periodista recuerda sobre las acusas que le hace al presidente Nayib Bukele, cuando ella dice que solo el pueblo puede salvar a El Salvador de la dictadura del presidente Nayib Bukele. Que diputada opositora alerta que solo el pueblo puede salvar a El Salvador de la dictadura de Bukele. Señor Herbert, buenas noches, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, Jesús. Un fuerte saludo para ti y para todos los que nos sintonizan en esta noche. Mire, le voy a contar lo que, por ejemplo, La Sexta es una cadena que hay aquí en España. Sacaba el otro día de Bukele, que había una ONG que no se sabe de dónde venía ni que la financiaba, que no se respetaban los derechos de los traficantes, de los criminales, y que, bueno, que se estaba vulnerando. Digo, bueno, lógicamente hablaban de los derechos de los traficantes y los delincuentes no daban ninguna prueba de qué derechos se vulneraban o dejaban de vulnerar. Y hablaban de hacinamiento en las cárceles de Bukele. Digo, bueno, hacinamiento en las cárceles de Bukele, en las cárceles de Colombia, en las de Nicaragua, en las de México, en las de Bolivia, en las de toda Hispanoamérica, porque es verdad que las cárceles están hacinados en toda Hispanoamérica. Pero ¿por qué esta obsesión con Bukele? ¿Y por qué esta señora habla que Bukele es un dictador cuando a todas luces lo que ha hecho es terminar con la mafia que gobernaba El Salvador? Claro, Jesús. La pequeña e irrelevante oposición nacional en El Salvador busca promover la misma narrativa falsa de las organizaciones internacionales progresistas, queriendo hacer creer que en El Salvador existe una dictadura en la cual se violan los derechos humanos, cuando la realidad es todo lo contrario. En El Salvador se han restaurado los derechos humanos de los ciudadanos honrados y la transformación que atraviesa el país es la voluntad popular y democrática del pueblo salvadoreño. Estos derechos que han sido restaurados para los salvadoreños de bien son derechos que en el pasado no tenían, ya que vivían bajo la constante opresión de las pandillas que controlaban más de un 80% del territorio nacional. Es importante destacar que en la reciente encuesta realizada por Sid Gallup en El Salvador, el presidente Bukele refleja un 93% de aprobación ciudadana y las medidas de seguridad un 98%. Esto refleja la verdadera voluntad del pueblo salvadoreño y expone a la oposición como lo que son: hipócritas que cuando estuvieron en el poder durante 30 años antes del gobierno del presidente Nayib Bukele, permitieron que el país se hundiera en crimen mientras ellos se beneficiaban a sí mismos. Es importante destacar que se aproxima un periodo electoral en El Salvador. Por lo tanto, la oposición globalista aumentará sus intentos de desacreditar al gobierno del presidente Bukele, pero el pueblo salvadoreño ha tomado una decisión firme y eso es ver hacia un mejor futuro y nunca volver al pasado. Pero ¿por qué esta insistencia de decir que es una dictadura y que no hay derechos humanos cuando lo único que se está es acabando con los delincuentes y con los malandros? ¿Por qué esa insistencia? O sea, que solo tienen derechos humanos los asesinos y los criminales y no la gente normal y las víctimas. Claro, bueno, para iniciar es importante destacar que no se ha violado los derechos humanos de nadie, ni de los ciudadanos de bien, ni de los mismos criminales, ya que el presidente Bukele reconoce que incluso aquellos que oprimían a la sociedad salvadoreña, nos guste o no nos guste, también cuentan con sus derechos. Y actualmente las prisiones en El Salvador cumplen con todos los estándares según las leyes internacionales. Está claro que muchas de estas narrativas falsas que las organizaciones globalistas buscan promover son para intentar desestabilizar el progreso nacional que se ha alcanzado en El Salvador, así como intentan hacer en muchos otros países, promoviendo a gobiernos con tendencias progresistas, como por ejemplo el de Claudia Sheinbaum en México, que ha entregado
el poder estatal a los narcos y al mismo tiempo buscan denigrar a aquellos líderes que sí quieren sacar adelante a sus naciones y lo están haciendo, como por ejemplo el presidente Bukele. Por lo tanto, este juego geopolítico que podemos observar en Hispanoamérica es consecuencia de muchos de estos organismos internacionales, de muchas de estas ONG, como por ejemplo Amnesty International, Open Society Foundations de George Soros, que se benefician ya sea de forma directa o indirecta de la inestabilidad regional. Pues querido Herbert, como siempre un placer tenerte aquí en América Directo, cuídate muchísimo. Muchísimas gracias, que Dios les bendiga. Un saludo para ti, para el señor Mahan, que se parece mucho a mi apellido, es Mahan. Es Mahan, sí, es verdad. Sí. Don Herbert es Mahan, un placer, como siempre. Cuídese mucho. Gracias. Hasta pronto. Buenas noches. Y vamos a terminar ya. Pero al final el periodista concluye diciendo cuál es la obsesión contra el presidente Nayib Bukele de llamarlo dictador. Asegura que solamente el presidente Nayib Bukele lo que ha hecho es liberar a El Salvador de los gobiernos y las mafias que han gobernado siempre nuestro país. Esto lo dijo en la reciente entrevista con el analista político Herbert Esman. Señores, mientras tanto, esta señora opositora exige al gobierno del presidente Nayib Bukele de alimentar bien a los angelitos en las cárceles. Más que todo quizás se refiere a los ángeles que están en el SECOC, ¿verdad?, que tanto daño le han hecho a los salvadoreños, y ella exigiendo mejor alimentación y mejor medicinas, o sea, para tenerlos bien curaditos, dice la señora esta, ¿verdad? ¿Ustedes qué opinan de estas declaraciones de estos personajes opositores en nuestro país? ¿Verdad? Porque las reglas de Mandela establecen claramente que la persona privada de libertad no va a perder los derechos como seres humanos, y tienen que ser tratados con, digamos, alimentación adecuada, con atención médica adecuada, las medicinas que el Estado debe garantizar. Señores, por primera vez en muchas décadas en la historia, El Salvador sale de la lista corta OIT, o sea, se trata de la Organización Internacional del Trabajo, pero escuchen ustedes aquí. Escuchen bien lo que dice el viceministro de El Salvador también sobre este gran logro que ha obtenido nuestro país. Señores, es un gran logro porque el trabajo es una cosa digna de cada ser humano. Más que todo ahora que estamos hablando de nuestro país, los salvadoreños van a estar más beneficiados, o sea, más seguridad y más garantías. Estábamos acostumbrados en el pasado a que El Salvador siempre estaba señalado por el Comité de Libertades Sindicales de ser un ente y un Estado y una política de violación de los derechos laborales. Ahora El Salvador es diferente. Este es un nuevo país que, como dijera el presidente Bukele, está renaciendo. Vamos a trabajar por alcanzar el milagro del desarrollo económico. Y para ese esfuerzo, la participación de los dos sectores fundamentales de la economía, como es el capital y el trabajo, coordinados por el Estado a través del Ministerio de Trabajo, son ese motor que va a impulsar ese desarrollo. Por primera vez en décadas, nuestro país ha salido oficialmente de la lista corta de la Organización Internacional del Trabajo. Eso no había ocurrido antes en la historia reciente de nuestra nación. Cuando un inversionista evalúa dónde establecer sus operaciones, uno de los primeros criterios que analiza es la estabilidad del entorno laboral. Salir de la lista corta no es un premio de exhibición, es un proceso transicional que nos habilita para que El Salvador pueda construir un mercado laboral más justo, más productivo y más atractivo para la inversión, no solamente en cantidad, sino también en calidad. Este logro no habría sido posible sin el Consejo Superior del Trabajo. Y este no habría funcionado sin la disposición genuina de los tres sectores a sentarnos juntos, a escucharnos, a buscar y construir los verdaderos acuerdos de nación. El presidente Nayib Bukele ha establecido con claridad, y Félix lo dijo hace un momento, una apuesta por la recuperación económica y la generación de oportunidades para todos. Esa visión es de orden estratégico, lo que nos compromete a empleadores,
trabajadores y a las instituciones del Estado a trabajar en sintonía con esa visión. El hecho que hoy estemos aquí, en la misma sala, bajo el mismo techo y bajo la misma visión, en sí mismo es el inicio de la construcción de una nueva era, abierta al mundo, pero de forma unida, porque este país es de todos y nos pertenece a todos. Deseo también felicitar a El Salvador porque esto es también una señal importante de compromiso con los mecanismos internacionales, de la importancia que le dan estos mecanismos y que creo que es también muy relevante felicitar. Entonces, nuevamente, reiterando el apoyo del Sistema de Naciones Unidas, de la Oficina Internacional de Trabajo en este esfuerzo. Amigos, ¿qué piensan ustedes de estas declaraciones de esta señora opositora y también de la entrevista de lo que dice el periodista español que arremete en contra de la diputada Claudia Ortiz, ya que ella tiene esa obsesión contra el presidente Nayib Bukele? Los leo en los comentarios y comparte también esta información. Y lo último que te pido es que me dejes tu poderoso like. Chao, nos vemos hasta la próxima.